puede haber, en efecto, presencia de agencias del gobierno de Estados Unidos en México como parte de esa colaboración entre dos países vecinos que tienen intereses comunes y sin embargo, pues tiene que haber un apego a lo que establece no solamente la Constitución, sino la Ley de Seguridad Nacional, que justamente fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador, porque estaban acostumbrados a actuar de una manera pues libre, completamente, de manera particular en los gobiernos, yo diría, sí, de Fox, pero sobre todo con Calderón y con Enrique Peña Nieto, hasta vistiendo uniformes y armados, como en la captura de Joaquín el Chapo Guzmán. Es decir, no es que no existan agencias y elementos de esas agencias colaborando, coordinándose, recogiendo información para sus embajadas en territorio mexicano. El asunto es que lo hagan como ahora sabemos que lo hicieron en Chihuahua. Pues es exactamente eso, ¿no? La Ley de Seguridad Nacional fue aprobada en circunstancias específicas por razones muy importantes, ¿no? Para acatar la actuar de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en suelo nacional que se habían salido de control. El problema es que, ¿no? Parece que a nivel estatal, ¿no? Chihuahua como ejemplo, que el asunto sigue. Hay que recordar que, pues, el mundo de esas agencias en Estados Unidos, pues hay muchos. Y la DEA, por una serie de escándalos en los últimos años, ha salido bastante quemada como agencia, ¿no? La DEA consideraba México básicamente como su territorio natural, su jardín trasero, su lugar de actuar natural, y se enojaron mucho con la Ley de Seguridad Nacional, hasta tal grado que empezaron a filtrar cosas contra López Obrador. Por eso vimos toda la serie de notas que vimos al principio de la campaña presidencial de 2024, ¿no? En Deutsche Welle, en Inside Crime, ¿no? En una serie más, New York Times en su momento, y demás. Esta fue la tentativa de venganza de la DEA. El problema es que es una hidra de muchas cabezas. Entonces cortes la cabeza de la DEA, la CIA empieza a tomar sus actividades, ¿no? Y ahora vemos a la CIA operando vuelos de drones en México. Vemos a la CIA actuando aquí con gobiernos estatales. Y hay que tener mucho cuidado porque la CIA es una agencia cuya principal función es desestabilizar gobiernos no afines a Estados Unidos. Es eso el punto. Pueden llegar a uno que otro laboratorio de narcotráfico para cubrir las apariencias, pero su función principal es desestabilizar gobiernos no afines. Es eso el punto. Hay que tener eso muy claro. A ver, eso es muy importante, Kurt. La CIA ha sustituido de alguna manera a la DEA y ahora la CIA cobra una relevancia mayor a la DEA con un propósito de desestabilización. Pues en circunstancias normales lo que pasó en Chihuahua uno esperaría que sería la DEA ahí, pero ha habido toda una serie de escándalos de la DEA que hemos reportado en estos años y la DEA ha perdido bastante en reputación, ¿no? Entonces pues entra al quite otras agencias, ¿no? En este caso la CIA. Y sí, ¿no? Ahí están suplantando sus actividades en México. Vaya, la CIA nunca ha dejado de actuar en México, pero sí, efectivamente están atrayendo, por decirlo así, actividades que antes hacían la DEA. Pues preguntaría por último, está en curso una investigación del gobierno de México, de la Fiscalía General de la República, pero lo que llama la atención es que la gobernadora no ha dicho una sola palabra. ¿A qué lo atribuyes? Pues de culpabilidad. Ella incurrió en un delito que muy claramente se podría clasificar como traición. Es anticonstitucional, ¿no? Por los artículos que mencioné antes y que pues ustedes sabrán mejor que yo, pero hacer un trato con un gobierno extranjero para ser operativo en su propio estado y no avisar al gobierno federal es algo muy serio y muy grave. No solamente por lo que pasó, ¿no? Que estamos viendo y vamos a estar aprendiendo más detalles en estos días, sino porque la CIA ya lo tiene en su mano, en su poder, ¿no? Es decir, ¿qué más está haciendo la CIA en Chihuahua? ¿A cambio de qué? ¿No? ¿Qué más están exigiendo a cambio a Mario Campos? Porque ahora es efectivamente una política comprometida. Y esto afecta a la seguridad nacional mexicana, porque es comprometida. Entonces la CIA tiene bastante influencia sobre ella y eso lo pueden usar para sus propósitos. Por eso digo que no es cosa menor. No solamente es, ¿no?, un delito desde lo que hizo, sino que pone en riesgo la seguridad nacional con ella como elemento ya comprometido, ¿no? Pues es un asunto al que debemos seguirle poniendo
atención, un escrutinio más riguroso, porque no es admisible que de pronto se diga, no, ya no pasa nada. Y sí, debe pasar algo, debe haber consecuencias, considerando evidentemente la circunstancia en la que se encuentra también el gobierno de México en particular, en la relación con Estados Unidos, por el proceso de revisión del TEMEC, pero pues es inevitable no hacerlo. Sí, muchos medios a los que María Eugenia Campos transfiere millones y millones de pesos no van a decir absolutamente nada, pero tenemos la responsabilidad profesional de advertir sobre esta conducta de la gobernadora, de su fiscal, con nada menos que la CIA. ¿Qué dirías, por último, Kurt, sobre este episodio? Pues que el gobierno federal ahora tiene la tarea de poner orden en todos los estados en este aspecto, ¿no? Porque si lo que José Olivares dijo es cierto, y yo creo que sí, pues Chihuahua estaba antes de esta semana haciendo cosas bastante a la vista, sin intentar ocultarlas, ¿no? Y si Chihuahua lo está haciendo, ¿dónde más se están haciendo? Entonces la tarea ahora es poner orden en eso antes de que llegue algo mayor. Kurt Hartberg, muchísimas gracias por informarle al auditorio de los periodistas sobre este gobernador, sobre la gravedad de la participación de agentes de la CIA en México y particularmente en lo que ha ocurrido en Chihuahua. Y, por supuesto, seguimos en comunicación. Gracias, como siempre, Kurt. Un gusto, Álvaro. Hasta luego. Hasta pronto. Kurt, efectivamente, desde que se supo quién venía como embajador de Estados Unidos a México, advirtió, fue la principal voz que advirtió sobre las implicaciones de este nombramiento por parte de Donald Trump como embajador en México. Y Ron Johnson ha sido un personaje que por su biografía sí implica muchos riesgos para la seguridad nacional, y el caso de Chihuahua, lamentablemente por una tragedia en la que perdieron la vida 2 agentes de la CIA, pues nos hemos venido a enterar al respecto. Le decía yo que hoy Pie de Página da a conocer también los nombres de los 2 agentes de la CIA. Publica Pie de Página hace un rato, a las 5:30 de la tarde, que los cuerpos de los 2 agentes fallecidos en Chihuahua, que fueron identificados por Pie de Página por familiares, son Richard Leiter Johnson, de 36 años, y John Dudley Black, de 44, y sus cuerpos fueron entregados, dice, hoy a sus familiares en el consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza de El Paso, de Ciudad Juárez, Chihuahua, perdóneme usted. Bueno, hoy justamente el periódico The Washington Post publicó que los 2 agentes en activo de Estados Unidos que murieron en Chihuahua pertenecían a la CIA, este cuerpo en el que sirvió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El diario dice que ambos elementos regresaban de una operación antinarcóticos en suelo mexicano, cosa que también es muy, muy grave, porque las leyes de México prohíben expresamente que agentes de otro país participen en operaciones que corresponden a las autoridades mexicanas. Y The Washington Post dice que los 2 funcionarios de la embajada de Estados Unidos que murieron en este accidente automovilístico, cuando regresaban de la escena de una operación antinarcóticos, trabajaban para la CIA como parte de un papel significativamente ampliado en la lucha contra el tráfico de narcóticos en el hemisferio occidental. El diario cita como fuente a 2 personas familiarizadas con el asunto. Dice lo siguiente de Washington Post: el mortal accidente automovilístico del domingo en el estado de Chihuahua también se cobró la vida de 2 funcionarios mexicanos y llevó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a decir que investigaría si la operación ofende las leyes de seguridad nacional del país. La CIA se negó a hacer comentarios, agrega The Washington Post, y añade: los 4 murieron cuando regresaban de una reunión con funcionarios mexicanos después de la operación para desmantelar un laboratorio de drogas clandestino en un área remota. El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dijo que los estadounidenses no participaron directamente en la redada mexicana en el laboratorio, que llamó uno de los más grandes jamás localizados. Y sí, también al respecto, hoy, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el gobierno de México ya investiga
qué hacían los 2 agentes de Estados Unidos que murieron en Chihuahua al regresar de un operativo, y dijo que el gobierno de México no estaba enterado de este operativo. Fue una decisión del gobierno de Chihuahua, dijo la presidenta, dice, y estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua. También la presidenta reiteró que las autoridades no sabían que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México. Dice, estamos pidiendo toda la información. Si hay alguna violación a la seguridad nacional, lo vamos a investigar. Es muy cautelosa la presidenta de México, como lo fue también el día de ayer, sobre este asunto, que es inevitable que también, como en el caso del atacante de la zona arqueológica de Teotihuacán, pues haya plena transparencia para que los mexicanos sepan realmente qué fue lo que pasó y que haya las consecuencias que tenga que haber por esta presencia y una operación conjunta de agentes de la CIA con el gobierno de Chihuahua que encabeza María Eugenia Campos. Escuchemos cómo lo dijo, cómo lo informó la presidenta de México el día de hoy. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y que den toda la información veraz, pues, las autoridades del estado de Chihuahua. Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos. Solamente nos dimos condolencias, porque eso es, pues, lo primero, la parte humana, evidentemente, del fallecimiento, y comentamos que después se iba pues a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidor. ¿La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted, No. presidente? Pues es lo que está revisando la Fiscalía General, y también en el ámbito de la ley, pues las autoridades correspondientes. La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos, con la propia embajada, con instituciones del gobierno de Estados Unidos, están marcadas muy claramente por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La presencia de agentes de agencias de los Estados Unidos también está regulada, y está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que un Estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación. Eso también está establecido. Y la tercera es que no está permitido operaciones conjuntas en tierra. Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial. O sea, hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra. De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes. También el Senado de la República pues participa en estos temas, porque son en el Poder Legislativo quienes son los responsables de velar por la relación internacional. Eso en el caso del gobierno de Chihuahua. En el de los Estados Unidos, ¿qué sería un extrañamiento? ¿Qué sería en caso de comprobarse, presidente? Pues una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, pues sí vendría un extrañamiento, evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así y de que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio, pues tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional, que por lo demás se trabaja muy bien con el gobierno federal. O sea, se ha entendido cuál es la colaboración, cuál es la coordinación, hay comunicación y se trabaja muy bien. Este caso, pues sí es un caso que pues sale fuera del ámbito de la coordinación que se tiene hasta ahora, y entonces tendría que pedirse explicaciones a la Embajada de los Estados Unidos en México y también, pues obviamente, al estado de Chihuahua. En el Senado también ya se promovió
una comparecencia en comisiones de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, y del fiscal general del Estado, que es su operador político, su brazo de derecho desde hace muchos años, César Jáuregui Moreno. Reitero, los dos eran financiados cuando estaban en la oposición, es un decir, por César Jaques, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. De hecho, el propio César Jáuregui reconoció que ella y Maru Campos recibieron 13 millones de pesos de César Duarte Jaques. Ahora, con el paso del tiempo, ahora como gobernadora, María Eugenia Campos y el fiscal han protegido a César Duarte. Pero en el Senado se presentó un punto de acuerdo por parte del senador de Morena, también de Chihuahua, Juan Carlos Loera, quien fue candidato de este partido a gobernador ante justamente María Eugenia Campos, y el punto de acuerdo es para que comparezcan la gobernadora y el fiscal. Puede ser que esto de aprobarse en las comisiones pueda ocurrir que el martes comparezcan, lo que sería la primera vez que ocurra una cosa así, un gobernador, un fiscal. Es muy probable que el PRI y el PAN lo obstaculicen. De hecho, ya Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN, dijo que en todo caso había que también hacer comparecer a gobernadores de Morena, y que lo que se pretende hacer con María Eugenia Campos es sencillamente castigarla por ser de oposición. No, ni es de oposición, es una gobernadora que ejerce un cargo de poder público, no es de oposición. Pertenece al PAN, que el PAN sí es de oposición, pero ella es gobierno, ella es servidora pública.